Y el tema central del programa de hoy, por el que vamos a comenzar, es el caso Senasa. El caso Senasa. Y este caso lo vamos a analizar desde diferentes perspectivas. Qué es Senasa? ¿Qué significa Senasa para los dominicanos? Porque eso hay que cuidarlo como un santuario. ¿Cómo se pudieron evitar todos estos casos, este caso de corrupción? ¿Cómo por qué no se activó ningún mecanismo de prevención para que este caso no llegara a un desfalco de 12.000 millones de dólares o 5 años de operación fraudulenta, 5 años? Porque la gestión del SENASA tenía 5 años ahí. Todo ese tipo de cosas la vamos a analizar. Y para analizar eso, vamos a comenzar explicando brevemente qué es el SENASA, el Seguro Nacional de Salud. Y para que ustedes vean que asociado a este tema de la seguridad social, hay muchísima más corrupción por detrás de la que se está viendo en ese expediente. Miren, vamos a empezar diciendo que el SENASA es un resultado de la Ley de Seguridad Social de República Dominicana. La Ley de Seguridad Social crea las administradoras de fondos de pensiones, crea las administradoras de riesgo de salud y crea una serie de instituciones más. Pero también la Ley de Seguridad Social crea el Servicio Nacional de Salud, el SENASA. Entonces el SENASA funciona como una administradora de riesgo de salud enfocada en el sector público. Entonces, la idea es que todo el que no puede estar en una administradora de riesgo de salud privada puede estar en una administradora de riesgo de salud pública, pero con calidad y financiamiento suficiente. Entonces, las administradoras de fondos de pensiones empezaron a operar en el año 2003 y por mandato de la ley, y las administradoras de riesgos laborales se tomaron más tiempo. Creo que entraron en vigencia en el 2007. Las administradoras, ahí empezó SENASA. Ahí empezó. Ahí nace SENASA. SENASA fue formada como resultado de la ley de seguridad social 8701, pero las administradoras de riesgo de salud entraron más tarde a operar que las administradoras de fondos de pensiones. Pero las administradoras de riesgo de salud, en el caso de SENASA, tenía una particularidad. Ahí está los trabajadores formales. Los trabajadores formales, tanto del sector público como del sector privado, tienen la opción de ir a una a una empresa de riesgo de salud privada. Pero ¿dónde van los trabajadores por cuenta propia? ¿Dónde va un taxista? ¿Dónde va un chofer de carro público? ¿Dónde va un abogado? ¿Dónde va? Bueno, pueden ir a cualquier ARS privada, pero también pueden ir a SENASA, al Seguro Nacional de Salud, que tiene una parte contributiva y una parte subsidiada. Entonces hay un régimen que se llama contributivo subsidiado mixto. Y entonces, como ese régimen no ha entrado en vigencia, la mayoría, para que haya cobertura de salud, el SENASA los acogía a todos. Y hay SENASA especial, que SENASA para los residentes en el extranjero y todo. Y de hecho, yo no veo eso mal, porque el régimen contributivo subsidiado, tenemos el régimen contributivo, que son todas las ARS privadas, y el régimen subsidiado, que es SENASA, pero el régimen contributivo subsidiado no ha habido forma de implementarlo. Entonces SENASA fue la que acogió a toda esa persona tratando de buscar ¿qué? Cobertura nacional de riesgo de salud. Y ahí fue que vino el gran problema. A partir del 2020, según dice el expediente que yo tengo acá. Lo dice la Presidencia de la República y lo dice la Procuraduría General en su informe. Un desfalco de 12.000
millones de pesos hasta ahora. Y ahorita vamos a explicar cómo dice el Ministerio Público que se hacía esto. Ahora, hay otra cosa que yo quisiera que el Ministerio Público también investigara. ¿Qué motivo tiene una institución pública para que sus afiliados vayan a una ARS privada? Yo no entiendo eso. Que no porque el servicio es mejor. No, eso no es verdad. Senasa tiene una crisis coyuntural. El servicio de Senasa es buenísimo. Es una intermediaria, es una ARS, que desde mi punto de vista, de la concepción que yo tengo de la tecnología, lo que es intermediación de Senasa se puede eliminar. Eso lo puede hacer, eso lo pueden hacer un paquete de tecnología. Eso lo puede hacer la CISARRIL sin necesidad de que existan ARS. Para mí, desde mi punto de vista. Pero con los intereses que hay ahí, es muy difícil que quiten esos intermediarios que lo que hacen es que hacen más caro el proceso, lo hacen más complicado y lo hacen más lento. La CISARRIL debiera implementar un SENASA virtual, sin intermediario. Y yo estoy seguro que sería más eficiente. Ahora, ¿por qué hay una gran cantidad? Y esto es importante que lo escuche doña Milagros Ortiz Bosch, que lo escuche Jenny Berenice, que lo escuche el presidente de la República, el ministro de Salud, todo el que tenga que ver con esto. ¿Por qué cuando ustedes ven una institución pública pagando fielmente la cuenta de sus trabajadores afiliados a una ARS privada? Eso es porque hay comisión de por medio. Las administradoras de riesgo de salud, yo no digo que todas, pero yo tengo experiencia con 2, que ofrecen dinero a los incumbentes de las instituciones para que le firmen contrato de afiliación. Y esas afiliaciones que ya son públicas deberían ir al SENASA, porque fortalecer el SENASA es fortalecer al régimen contributivo subsidiado, a la mayoría. Y no es verdad que el servicio de SENASA ni es más caro ni tiene menor calidad, porque al final, como repito, las ARS son intermediarias. A menos que tú pagues un plan plus, copago y todo disparate de lujo, los servicios básicos de salud están definidos en la misma ley 8701. Eso es importante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que de repente había gente que la llamaban para autorizar un procedimiento o una receta. Y esa persona ni estaba enferma y nunca había dado su consentimiento para eso. Significa que a todos los que estaban registrados en la base de datos de SENASA le estaban autorizando procedimientos y medicamentos. Ese es el grueso del tema. Aunque tú no estuvieras sano, tú tienes un cápita. Tú tienes cada usuario de SENASA, cada afiliado de SENASA tiene un cápita. Entonces ese cápita puede ser X, vamos a poner 2.500 pesos al mes. Entonces, no nos enfermamos todos, es como los gimnasios. Los gimnasios tienen una membresía que se la venden a todo el mundo, pero la data de ellos, la estadística le dice que no van todos al gimnasio. Si todo el mundo fuera al gimnasio, los gimnasios colapsan, porque va un porcentaje de la clientela todos los días, cada vez menor. Se hace una regla de Pareto. El 20% va y el 80% lo paga, pero no va. Porque una de las cosas más difíciles del ejercicio físico es la disciplina. Y la mayoría lo paga para sentirse bien, pero no va. Va una vez al mes, no va. Y es el éxito de los gimnasios. Es lo mismo que los bancos. Los bancos tienen todo el dinero ahí que lleva a la gente. Pero desde que tú sales del banco, ese dinero, una parte se va para el encaje legal, otra parte se va para gastos operativos, otra parte son los intereses que te pagan a ti. Y el grueso del banco viene de colocar ese dinero en el mercado, en la economía. ¿Para qué? Porque ellos te pagan un 3 a ti y prestan el dinero a un 6, por poner un caso. Y de ahí tienen que sacar su gasto operativo y todo, y su ganancia. Si todo el mundo va a buscar el dinero al mismo tiempo, los bancos colapsan. Si todo el mundo va al gimnasio al mismo tiempo, los gimnasios colapsan.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si todo el mundo va a buscar servicio en una ARS privada? Lo más probable es que tenga una crisis de liquidez financiera, pero en el Estado no, porque el Estado le seguía inyectando recursos, porque además de empresa, es social, es pública. Y entonces le asignaban programas médicos y medicamentos a todos los afiliados, aunque no estuvieran enfermos. Imagínense la cantidad de afiliados que tiene SENASA, tomado a lo loco del CIUBEN, sin una trazabilidad, sin una verificación. Dentro del SENASA todo. Que ahí es que yo creo que falta un elemento que lo voy a citar más adelante. Entonces, hay un caso específico del señor Eduardo Reed Estrella. Eduardo Reed Estrella, que se está diciendo que está dispuesto a devolver entre 3.000 y 5.000 millones de pesos. Recuérdense que estamos hablando de un volumen hasta ahora estimado en 12.000 millones de pesos. Eduardo Reed Estrella es propietario de la empresa Gerson SRL y de la empresa Grupo Reed. Esa empresa fue la que SENASA contrató desde el año 2020 para ofrecer los servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado. Entonces, esa era la empresa que podía tomar los usuarios de una base de datos y ofrecer, prescribirle y autorizarle servicios médicos y medicamentos a personas dentro del régimen subsidiado, aunque no estuvieran enfermos. Y llamaban miles de personas, mira que tú autorizas esta vaina, sí, tú eres de finanzas, sí, tú eres tu número, pero no estaba enfermo. Y facturaban un paquete de vaina y facturaban un paquete de cosas a todos los usuarios del sistema sin que los usuarios lo supieran. Eso nunca pasaría, por ejemplo, en una ARS privada. ¿Por qué? Porque como el dinero es privado, tiene muchos guardianes, tiene muchos procedimientos, tiene muchos mecanismos. Pero en el gobierno llegó a pensar, oigan esto, eso lo dijo el presidente Abinader, que debe sentirse muy mal con esta situación. El gobierno llegó a pensar que la crisis financiera de SENASA del 2024 era una denegación de servicio por éxito. Eso en informática, la denegación de servicio cuando tú tienes un ancho de banda de 10 y tú tienes una demanda de 20. El sistema se frisa, ya eso con la computación en nube se ve menos, pero es lo mismo que tú tengas 10 meses en un restaurante y de repente te lleguen 20 clientes para 20 meses. Tú tienes un desbordamiento por el éxito. Lo que le pasó a BlackBerry, que tuvo una crisis de éxito porque se confió y por eso se jodió, no innovó. Entonces se pensaba que lo que tenía SENASA era que por la calidad de su servicio se agotaban los recursos y como era pública se le inyectaba más. Eso viene desde la pandemia. Pero no era eso lo que pasaba. Es que estaban prescribiéndole medicamentos a toda la base de usuarios sin necesitarlo. Ese es el grueso. Y este señor, apellido Reed, Eduardo Reed Estrella, es el que están acusando de esto. Obviamente lo hacía en combinación con las autoridades y al parecer se repartían el dinero. Según las investigaciones del Ministerio Público, la empresa Gerson recibía pagos mensuales fijos bajo la modalidad de pago por cápita. Cápita es cada uno de los usuarios registrados en el sistema, pero registrado porque tienen una tarjeta de SENASA, no porque están enfermos. Entonces, el financiamiento está dado en función de la cápita. Significa que los que no se enfermen van a sobrar en el presupuesto de SENASA. Ellos cogían ese dinero que sobraba y hacían prescripciones falsas. Y a este se le liquidaba cada mes por cápita. Por toda la cápita se le pagaba. Independientemente de que si los afiliados, que son los usuarios, recibían el servicio o no. Ese es el traque. Ahí es que está el truco. Ahí es que está el problema. Y entonces, señores, yo que sé lo importante que es el SENASA como la evolución de una mierda que había aquí que se llamaba
es el seguro social, que una vez yo fui con mi papá, estando un chamaquito, mi papá tenía un problema, mi papá fumaba y estaba asegurado por su trabajo y tenía problemas permanentes de tos. Y le daban yo iba con él, y le daban unos frasquitos con un masking tape escrito, algún jarabe, alguna mierda de esa, con un líquido rojo adentro. Eso era lo que le llamaban el seguro social. Eso era una mierda que reflejaba nuestra pobreza. El SENASA refleja nuestro crecimiento económico. Un super servicio, una super institución que hay que cuidarla. Y por esto el presidente tiene que darle con todo a esto, porque eso es un crimen de lesa patria. El señor Reed Estrella va a devolver los cuartos, está bien que lo devuelva, pero el Ministerio Público no se va a conformar con que lo devuelva. El Ministerio Público, además de que lo devuelva, para meterlo en un criterio de oportunidad, entonces él va a tener que delatar a sus cómplices. Eso se llama delación premiada. Si no, él no se va a beneficiar de un criterio de oportunidad, porque devolver los cuartos no basta. Tiene que aportar algo que permita que el Ministerio Público tenga un buen caso. No importa que él devuelva los cuartos, él tiene que tirar para adelante, él tiene que sapear a los socios, si no lo van a meter en el expediente también. Ahora, si él sapea y devuelve los cuartos, ya el Ministerio Público dice, a mí me conviene negociar contigo porque tú me vas a permitir tener éxito en mi investigación y sacar una sentencia de ahí. Y entonces esto lleva a otra reflexión. Yo sé que el presidente Abinader esto le duele porque yo soy político, tengo equipo de trabajo. Y cuando alguien en un equipo de trabajo comete un error, se mete en un lío como quiera, a uno le duele porque tu equipo de trabajo es como tu familia. De hecho, hay muchos días que yo compartía más con mi equipo de trabajo que con mi familia. Cuando yo estaba en la campaña y cuando era legislador. Entonces, a Abinader le duele, como le dolió lo de Macarrulla, como le dolió lo de Furcal, porque que son parte de su equipo de campaña. Y miren lo que publicó el presidente Abinader acá. Miren lo que publicó. Publicó un post en Twitter. Yo le sigo llamando Twitter, aunque Elon le haya cambiado el nombre porque hay cosas que son insustituibles. Y entonces el presidente Abinader publicó esto que está acá. Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa de el patrimonio público. Entonces, ¿qué dice acá? Dice él, por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas e irregularidades de SENASA, ordené una investigación inmediata. Esa investigación, lamentablemente, ven que dice, lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga el peso de la ley a quienes hayan defraudado el Estado, y he ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso. En este gobierno no hay espacio para la corrupción y la impunidad. Y yo creo que esta carta del presidente es un modelo perfecto de la pieza que hace falta para que él no tenga que lamentarse de lo que dice aquí, porque se lamenta en la carta. ¿Cuál es la pieza que falta? Se llama prevención. ¿Qué es la impunidad? La impunidad significa sin pena. La impunidad es el acto de corrupción o de crimen que se queda sin sanción. Esa es la impunidad. Y entonces,
ellos han sido exitosos persiguiendo la corrupción. De hecho, DPRECO o DPCA significa Dirección de Persecución de la Corrupción. Y tienen un director nacional de investigación que es Wilson Camacho, y Wilson Camacho dirigía el DPRECO antes, o la DPCA, la Dirección General de Persecución de la Corrupción. Pero no hay ningún componente, ningún capítulo para prevenir la corrupción. Y yo te voy a decir, ¿qué haces tú solo persiguiendo la corrupción? Es un error. Gastas mucho dinero y te enteras de que hubo un acto de corrupción después que se consumó. Y tienes que dedicarte a perseguirlo. Y en la persecución hay muchísimos recursos que se quedan en el camino o que ya se dilapidaron. No, tú tienes que llevar paralelo la persecución y la prevención. Porque cuando tú llevas los dos procesos paralelos, tú vas a necesitar menos persecución, que es mucho más caro. Perseguir es 10 veces más caro que prevenir. Y yo creo que el componente prevención falta en el organigrama público, falta en todos los lados. Por falta de prevención tuvimos el blackout. Por falta de prevención, el director del metro perdió su trabajo. Por falta de prevención, se produjo el derrumbe de la losa del elevado de la 27 con Gómez y murieron 11 personas. Por falta de prevención, se inunda la ciudad cuando llueve. La prevención es fundamental en todo, y por falta de prevención, el gobierno no se dio cuenta que uno de sus colaboradores tenía un desfalco de 12,000 millones de pesos. Entonces, hace falta el componente de la prevención. La prevención contra la corrupción es más importante que la lucha contra la impunidad y que la persecución de la corrupción. Yo siempre cito a don Pepín Corripio porque una vez lo entrevistamos en El Sol de la Mañana y él dijo una frase que parecía simple y popular, pero que tenía una enseñanza brutal. Me dijo Pepín, yo le hice la pregunta sobre algún tema que no recuerdo, eso tiene que estar por ahí. Y él me respondió, cuando un fuego está empezando, se apaga con la suela de los zapatos. Pero cuando el fuego tomó cuerpo, tienes que llamar los bomberos. ¿Qué es la suela del zapato en materia de lucha contra la corrupción? La prevención. Si el gobierno se hubiese enterado cuando en vez de 12,000 millones, esta empresa de Kersun SRL del señor Eduardo Rita Estrella, cuando hizo la primera factura para que le pagaran por la cápita completa a él mismo, si ese proceso hubiese sido electrónico, suenan todas las alarmas. Todas. Pero como el proceso es análogo, ahí está el problema. Ahí está el problema. El gobierno se vino a dar cuenta cuando los usuarios empezaron a decir, a llamar a los programas y decir, pero mire, a mí me están llamando para que yo autorice un tratamiento y yo no estoy enfermo. A mí me están llamando para una factura, para una receta médica y a mí no me han dado medicamentos. Es ahí que el gobierno se entera cuando ya había 12,000 millones en los bolsillos de los defalcadores potenciales porque ya le están conociendo medidas de coerción. Entonces, la prevención es tan importante. A la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, el DPRECO, le falta una P. Tiene que tener 2 P. Tiene que ser Dirección Nacional de Prevención y Persecución. Aunque yo considero que la institución ideal para hacer ese trabajo es la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental. Es la Comisión de Ética que hay que ponerle esteroides, que hay que ponerle brazos como los pulpos, para que la Comisión de Ética con determinados procedimientos pueda prevenir la corrupción para que, como dice Pepín Corripio, cualquier fueguito se apague con la suela del zapato. Con la corrupción pasa lo mismo que con la salud y pasa lo mismo que con la seguridad.
Cuando tú tienes seguridad preventiva, tú necesitas menos policía. Cuando yo voy a una ciudad y veo muchos policías, digo, aquí no se puede estar tranquilo porque aquí hay mucha inseguridad. Donde hay seguridad, tú no ves policía porque no es necesario. Entonces, en la República Dominicana, tú ves policía por toda la parte porque la seguridad no es preventiva y en cualquier lugar te atracan. Tiene que haber seguridad preventiva. Es lo mismo que la salud. Dime a mí, aquí en República Dominicana, ¿qué hospital preventivo hay? Ninguno. Todos los hospitales es después que tú te enfermas que aparecen. Los hospitales deben existir para que tú no te enfermes. Eso le resulta al gobierno más barato y tiene un pueblo más feliz y más sano para disfrutar su bienestar. Pero todos los modelos de salud de América Latina son reactivos. La seguridad reactiva, la lucha de corrupción reactivo, el mantenimiento de vía pública reactivo, el mantenimiento eléctrico reactivo. Y por eso tenemos ese problema. Ese es el tema. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles otros detalles siguen surgiendo cuando se conozcan la medida de coerción de los 8 imputados que hay hasta ahora?